Cuando el toro de los cielos embistió a Gilgamesh, Enkidu intervino y agarró al monstruo por sus dos taladros. Después de una dura batalla, Enkidu blandió su espada en lo profundo de su cuello y abatió a la bestia. Luego arrancaron su corazón y lo alzaron hacia el cielo en honor al dios Shamash, quien les había ayudado desde su nave espacial. La diosa Ishtar, indignada, gritó: ¡Desgracia a Gilgamesh! Porque él me ha insultado matando al toro del cielo. Ishtar ya no podía contener su ira, se reunió con todos los dioses y pidió la cabeza de Gilgamesh. Anu atendió a su petición y le dijo a su hijo Enlil: porque ellos al toro de los cielos y a Huawa han matado. Los dos deben morir. Pero Enlil respondió: no, Enkidu debe morir. Dejemos que Gilgamesh viva. Entonces, en defensa de ambos, intervino Shamash. Todo fue hecho con mi acuerdo. ¿Por qué entonces debe el inocente Enkidu morir? Tras duras deliberaciones, los dioses le dieron a conocer a Gilgamesh cuál había sido su sentencia. Los dioses le perdonaban la vida a Enkidu, pero lo condenaban a pasar el resto de su vida recluido en unas minas a realizar trabajos forzados. Dos emisarios alados conducirían a Enkidu hasta las minas y allí permanecería hasta el fin de sus días. Pero poco antes de ser sentenciado a tan cruel destino, Enkidu empezó a debilitarse, fruto al parecer de un veneno que debió inocularle la malvada Ishtar. Entonces, sabiendo Gilgamesh que las minas hacia donde llevarían a Enkidu estaban muy cerca de las tierras de Dilmun, en la península del Sinaí, se le ocurrió urdir un plan. Con la ayuda del dios Shamash, pensó en escapar junto a Enkidu hacia Dilmun, que era precisamente hacia donde habían sido llevados los humanos elegidos para otorgarles la eterna juventud. Era el lugar en donde fue llevado al héroe del diluvio, Ziusudra. Pero debían darse prisa, pues Enkidu estaba gravemente enfermo y cada vez mermaban más sus fuerzas. Gilgamesh suplicó a Shamash: a la tierra quiero entrar, sé tú mi aliado, en los lugares donde los Shem han sido elevados. Deja que prepare mi Shem. El dios Shamash le advirtió que antes de llegar a Dilmun había 7 montañas con desfiladeros custodiados por máquinas poderosas que liberaban un fuego abrasador. Finalmente Shamash accedió a sus súplicas. Las lágrimas de Gilgamesh él aceptó como una ofrenda. Como alguien compasivo, él le muestra piedad. Con el beneplácito del dios Shamash, Gilgamesh trazó una ruta hacia Dilmun, pero en vez de acortar el viaje por tierra, lo hizo por vía marítima. Hizo construir un Magan, que significa navío egipcio, y se llevó a 50 hombres como remeros del barco. El navío avanzó por las aguas del Golfo Pérsico, cruzando parte de la península arábiga, y finalmente subió por el Mar Rojo hacia Egipto. El dios Enlil no debió tardar en darse cuenta que Gilgamesh había desobedecido el dictamen de los dioses. Su decreto había sido conducir a Enkidu hacia las minas por aquellos 2 emisarios, y ahora estaban huyendo en barco hacia Dilmun, pero la furia de Enlil no se hizo esperar. De una montaña surgió un toro que emitía poderosos rayos. Toda la embarcación se asustó menos Gilgamesh, que con actitud desafiante hizo aproximar su barco hacia la costa gritando: combatiré al vigilante, ya sea un hombre o un dios. Una fuerza invisible azotó con fuerza la embarcación hasta hundirla. Solo Gilgamesh y Enkidu lograron nadar hacia la costa. Entonces vieron cómo se hundía el barco con toda la tripulación a bordo. Según los textos, estaban todos muertos, pero permanecían en sus puestos como si siguieran en vida. Se trataba de una fuerza que había dejado sus cuerpos inertes, paralizados, algo que solo hoy en día podemos comprender como el efecto de una radiación. Una vez en la orilla, Enkidu empezó a agonizar. Gilgamesh le dio ánimos para que luchara. Mi pequeño y débil amigo, a la tierra te llevaré. Pero tras esas palabras, su inseparable compañero soltó el último aliento. La muerte de Enkidu dejó a Gilgamesh completamente desolado. Según los textos, durante 7 días y 7 noches, Gilgamesh veló el cadáver de Enkidu hasta que un gusano salió de su nariz. Por su amigo Enkidu, Gilgamesh llora amargamente mientras alcanza el desierto, preguntándose: ¿cuando yo muera quedaré como Enkidu?
Gilgamesh recorrió montañas y laderas durante mucho tiempo, hasta que su cuerpo era solo piel y hueso. Casi en los límites de sus fuerzas, consiguió llegar hasta un gran lago, en donde se divisaba una ciudad flotante. Estaba amurallada y le llamó la atención ver un templo consagrado al dios Nannar-Sin, el padre de Shamash. En las afueras de aquella ciudad había una posada. Allí conoció a Siduri, una posadera que estaba sirviendo bebidas. La mujer le permitió descansar, comer y beber. En cuanto repuso sus fuerzas, Gilgamesh le preguntó cuál era el mejor camino para llegar a la tierra de la vida. La mujer le dijo que se presentara ante Urshanabi, el barquero de Utnapishtim, supuestamente el que había sobrevivido al diluvio universal, conocido también como Ziusudra. Cuando Gilgamesh localizó al barquero, éste aceptó llevarle por el llamado Mar de las Aguas de la Muerte, una zona marítima que muy pocos se atrevían a cruzar. Urshanabi invitó a Gilgamesh a subir a su balsa, y en 3 días dejaron atrás un recorrido que se hubiera postergado en 45 días por tierra. Cuando llegaron a Tilmon, el barquero le dijo que debía subir hacia una montaña llamada Mashu. Pero antes, Gilgamesh llegó a una ciudad llamada Itla, para presentarse a su rey y pedirle autoridad para seguir avanzando hacia la morada de los dioses. Nuestro héroe pidió audiencia para ver al dios Kumarbi. Cuando éste le atendió, le dijo que jamás se le concedería la inmortalidad. Desolado y hundido, Gilgamesh abandonó Itla y prosiguió su camino hacia Tilmon, auspiciado por el dios Shamash, quien aún le instaba para que no se rindiera en su empeño. Shamash le insistía que durante la travesía no dejara de sacrificar animales en ofrenda al dios hitita Uluya. Después de 6 días, Gilgamesh alcanzó por fin el monte Mashu. El lugar de los Shem. Shem se podría traducir como carruaje de los dioses. Es un término acadio, un derivado de Shamash, dios del sol. Así que Shem significa también cohete. Se podría interpretar a los Shems como las naves espaciales de Shamash, ya que este dios era representado con vestimenta de águila, comandando el funcionamiento del puerto espacial de Tilmon. Los textos dicen que Gilgamesh llegó a Tilmon y observó cómo los Shems partían y llegaban. Su objetivo era penetrar en la entrada interior de la montaña. Hombres cohete custodian su puerta, su terror es impresionante, su mirada mortal. Sus focos pavorosos barren las montañas. Ellos custodian a Shamash, mientras él asciende y desciende. En este dibujo podemos apreciar a varios seres sujetando unos dispositivos circulares apoyados sobre un poste. Emiten rayos, los llamados focos pavorosos. Gilgamesh cruzó sin miedo ante aquellos dispositivos, pero cuando fue alcanzado por su terrible resplandor, se tuvo que cubrir el rostro. Una vez recuperado, avanzó hacia uno de aquellos hombres cohete. El guardia, asombrado al ver que nuestro amigo no recibía daño alguno al ser expuesto a los rayos, exclamó: El que viene de la carne de los dioses es su cuerpo. Este hecho nos indica que aquellos rayos solo parecían afectar a los humanos, pero no a los dioses o híbridos de dioses. Nuestro héroe pidió a los guardias que le dejaran pasar, pero estos se negaron argumentando que ningún mortal tendría acceso a ese lugar sagrado. Gilgamesh invocó al dios Shamash y este apareció para que la llamada puerta al cielo se abriera y pudiera acceder al árbol de la vida. En los sellos cilíndricos vemos como la puerta es representada algunas veces alada y en otras custodiada por serpientes. Acompañado por Shamash, Gilgamesh cruzó la puerta hacia las estancias de los dioses. Lo que allí descubrió le dejó completamente deslumbrado. En los textos se describe una especie de jardín del Edén, de una belleza exquisita, un paraíso artificial envuelto de piedras preciosas y lapislázuli. En medio de aquel jardín se encontró por fin cara a cara con Utnapishtim, el héroe del diluvio, Ziusudra. Gilgamesh quedó asombrado al ver que compartía con él una gran semejanza física. Consciente de que era un descendiente de su mismo linaje, Utnapishtim le contó todo el relato del diluvio universal y cómo después de que el arca tomara tierra en el monte Ararat, el dios Enlil le había bendecido y concedido la vida eterna. Pero le dijo que él no podía convocar una asamblea para que los dioses decretaran la inmortalidad de Gilgamesh. No podía hacer nada para él y le pidió que se marchara de regreso a su reino de Uruk. Gilgamesh se desmoronó y se desmayó.
Durante 6 días permaneció semi-inconsciente debido a la profunda decepción. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, sorteando tantos peligros, y al final, ¿tendría que regresar con las manos vacías? El barquero Ur-Shanabi estaba preparado para llevarlo de regreso a casa, pero en el último momento antes de embarcar, Utnapishtim le hizo una última confesión. Ya que no podía ofrecerle la vida eterna, le contó el secreto para prolongar la vida. Te revelaré, oh Gilgamesh, una cosa secreta. Un secreto de los dioses te diré. Una planta hay. Su raíz es como una planta de bayas espinosas. Sus espinas son como enredaderas de zarzas. Si tus manos consiguen la planta, nueva vida tú conseguirás. Aquella planta crecía bajo el mar, de modo que Gilgamesh, junto con el barquero, acudieron al lugar indicado para sumergirse en su búsqueda. Gilgamesh ató pesadas piedras a sus pies que lo hundieron en las profundidades. Y entonces la planta divisó. La planta tomó y sus manos esta pinchó. Cuando Gilgamesh regresó triunfante y pletórico hacia la embarcación, le dijo al barquero: Ur-Shanabi, de todas las plantas, esta es única. Con ella el hombre todo su vigor puede recuperar. La tomaré para amurallar Uruk. Allí la planta para cortar y comer estará. De esta planta comeré, y mi condición de joven recuperaré. Cuando ya se ponía el sol, Gilgamesh se sintió tentado para bañarse en un manantial de frescas aguas. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras Gilgamesh se hallaba ausente, una serpiente olió el perfume de la planta y se la llevó. Gilgamesh se sentó y lloró. Sus lágrimas corrían por su rostro. Tomó la mano de Ur-Shanabi y le dijo: ¿Para quién mis manos han trabajado? ¿Para quién ha corrido la sangre de mi corazón? Para mí no he obtenido el beneficio. En la serpiente el beneficio ha recaído. Y así termina el poema épico de Gilgamesh, la trágica historia del primer intento fallido para alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, Gilgamesh se convirtió en un mito para toda la eternidad. Los arqueólogos descifraron esta historia a través de 280 tablillas, repartidas entre Estambul, Londres, Berlín y Filadelfia, pero faltaba encontrar las tablillas que contaban el capítulo final de la historia de este rey. A principios del año 2001, varios arqueólogos de Irak le entregaron 400 tablillas al asiriólogo italiano Giovanni Pettinato para que las tradujera. Entre estas tablillas se encontraba una que relataba el destino final de Gilgamesh. Giovanni Pettinato tardó 2 días en descifrar su contenido. La traducción resumida revelaba que Gilgamesh se había acabado suicidando junto con los altos cargos de su corte, como parte de un ritual. En el cementerio de Ur hallaron 80 cadáveres dispuestos alrededor del rey.